Buenos días, muchas gracias, les agradezco mucho la invitación el día de hoy. Encantado de estar aquí en este importante evento. Mis colegas me invitaron a esta mesa redonda a hablar sobre si es necesario reconocer otros derechos en nuestra Constitución, y me tocó hablar del modelo de bienestar y desarrollo humano. Entonces, voy a abordar el tema desde dos aristas. La primera es un poco teórica y posteriormente un poco de discusión desde un punto de realidad nacional para hacer un poco de agitador, en el buen sentido de la palabra, digamos, de esta discusión. En relación a modelos de bienestar, hay tres modelos de bienestar, ¿verdad? En la teoría, el modelo de bienestar liberal, que básicamente, ¿verdad?, tipo Estados Unidos, es un modelo asistencialista en el sentido de que se le da asistencia a quien no tenga suficientes medios económicos para solventar sus necesidades básicas. Está el modelo de bienestar socialdemócrata, que básicamente cree en la redistribución, ¿verdad?, sobre todo en regímenes europeos. Este régimen socialdemócrata se da. Y está el modelo de bienestar corporativista, ¿verdad?, que son a través de grupos organizados en donde se busca un modelo de bienestar, digamos, por la unión o el conjunto de varios elementos económicos. Entonces yo diría que en Costa Rica tenemos un régimen o un modelo de bienestar que es una mezcla de los tres, ¿verdad? Por un lado, un régimen asistencialista, lo podemos ver en modelos como el sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Está un modelo también socialdemócrata, ¿verdad?, porque en la Constitución costarricense se garantiza el derecho a la salud, el derecho a la educación, y vemos también el modelo corporativista, ¿verdad?, también en nuestra sociedad, ¿verdad?, por el tema del solidarismo y el tema del cooperativismo, que en Costa Rica es bastante sólido y está bastante desarrollado. Para mí, ¿cuál es la amenaza? Para mí, ¿cuál es la amenaza más grande en este momento del modelo de bienestar? Y aquí pasamos un poco de la teoría, un poco de la realidad nacional. Para mí es el déficit fiscal de Costa Rica. El déficit fiscal que ronda aproximadamente en un 6,2%, ¿verdad? No es, desde mi punto de vista, el capitalismo, la globalización, la amenaza de nuestro modelo de bienestar, sino un tema de deficiente gestión y de falta de toma de decisiones políticas y gubernamentales importantes en el momento correcto, ¿verdad? Yo estaba pensando ayer sobre este tema y yo estaba pensando en una especie de extrapolación del principio del Estado unitario, ¿verdad? Y para mí el Estado unitario no solo tiene que ver con los tres poderes de la República, sino el principio del Estado unitario es en relación a toda su operación, ¿verdad? Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿es necesario reconocer otros derechos en nuestra Constitución, tomando en cuenta que los derechos humanos son progresivos, ¿verdad?, y que aspiramos a eso en Costa Rica? La respuesta es sí, en el tanto y en el cuanto lo podamos pagar, ¿verdad? Hemos visto que hemos pasado como país una reforma fiscal importante, ¿verdad? Y la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Pero falta un tema de la agenda de reactivación económica y falta el tema de reducción de gastos del Estado. Toma de decisiones, estoy hablando cierre de instituciones obsoletas, reformas a las pensiones de lujo, salarios no acorde con la realidad costarricense, la ley de empleo público y respetar la regla fiscal. Yo hablaba el otro día con un compañero, querido amigo de la Facultad de Derecho, Hugo Muñoz, que es especialista en Derecho Alimentario, ¿verdad? Y me explicaba unos temas muy interesantes de que el derecho alimentario no solo tiene que ver con un aspecto sanitario, sino también con un aspecto social, ¿verdad? Entonces,
los dos coincidimos en que hubiera sido excelente que Costa Rica implementara estas garantías de derecho alimentario, sobre todo en caso de emergencia nacional, pero decíamos, bueno, pero es que ¿cómo lo pagamos? O sea, el déficit fiscal es demasiado alto como para ampliar objetivamente el modelo de bienestar y de desarrollo humano en Costa Rica. Y eso, como decía el profesor Gómez en la mañana, es un problema de la democracia, un poco de crisis de la democracia, ¿verdad? En donde un grupo pequeño, con intereses particulares, no deja que la voluntad o los intereses de las mayorías o de la colectividad se vean bien representados, ¿verdad? Como decía el doctor Gómez en la mañana, y me pareció muy interesante el tema de la tecnología. Bueno, ¿cómo podemos usar, ¿verdad?, la tecnología para buscar nuevas herramientas para un ejercicio democrático más fluido y hacerse sentir la colectividad con más fuerza, ¿verdad? Porque es interesante porque Costa Rica no es un país en donde salga a las calles. Esto es bueno en general, pero no es un país en donde salga a las calles la colectividad a manifestarse, sino que es una colectividad ¿verdad?, un poco más, yo diría que tecnológica, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos encontrar herramientas tecnológicas para que la colectividad se manifieste en contra de estas minorías? Había un profesor muy famoso en Holanda de apellido Koopmans y decía: cuando el derecho ya no alcanza para resolver los problemas, pasa al campo político, ¿verdad? Entonces, yo diría que la exposición o la idea que les traigo hoy es cierto que, ¿verdad?, que el título tan interesante que nos pusieron hoy es un tema de derecho. Es necesario reconocer otros derechos en nuestra Constitución, ¿verdad? Y modelo de bienestar y desarrollo humano es un tema en principio legal, pero con la amenaza del déficit fiscal y en donde peligra precisamente el modelo de bienestar y desarrollo humano costarricense, esto se vuelve un poco también un tema político, ¿verdad? Y un poco el tema de cómo hacemos para sanar las finanzas públicas en Costa Rica, ¿verdad?, para resguardar este modelo de bienestar y de desarrollo humano. Creo que si estoy bien en el tiempo, dejo el tema planteado para que lo podamos discutir un poco más a fondo, ¿verdad?, ahora en mesa redonda, pero ese es el planteamiento. Les agradezco mucho la invitación.